El maltrato a un empleado se convierte en un escándalo que expone secretos que podrían destrozar a una familia. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El piso 47 de la Torre Prescott vibraba con energía nerviosa mientras los empleados se apresuraban a prepararse para la presentación de la mañana. El reloj marcó las 9 de la mañana y los zapatos de cuero de Tyler Prescott hicieron clic contra el piso de mármol cuando entró a la sala de conferencias. Su presencia llamó la atención de inmediato y provocó que la sala quedara en silencio. Jake Miller estaba de pie al frente, con sus materiales de presentación esparcidos sobre la mesa de vidrio. Como diseñador senior con 5 años en la empresa, había manejado innumerables presentaciones, pero algo se sentía diferente hoy. El aire acondicionado zumbaba en el techo mientras comenzaba su discurso para la nueva campaña de marketing. Después de 3 diapositivas, Tyler levantó la mano e interrumpió a Jake a mitad de la oración. «Este es un trabajo amateur», declaró Tyler, y su voz se escuchó por toda la sala. «La combinación de colores está pasada de moda, la tipografía es inconsistente, y francamente, esperaba algo mejor de alguien de tu nivel». Se puso de pie y caminó hacia la pantalla. «Mira este diseño. Es algo que produciría un estudiante de diseño de primer año». Los otros ejecutivos se movieron incómodos en sus sillas. Sarah Prescott, sentada en el otro extremo de la mesa, agarraba su bolígrafo con más fuerza con cada palabra que pronunciaba su marido. Observó cómo el rostro de Jake se enrojecía mientras Tyler continuaba con su crítica, desmantelando metódicamente cada aspecto de la presentación. «No entiendo cómo pensaste que esto era aceptable», continuó Tyler, con la voz cada vez más dura. ¿Crees que nuestros clientes pagan tarifas premium por un trabajo mediocre? ¿Crees que el nombre Prescott se construyó sobre presentaciones que parecen hechas a último momento? Jake se quedó clavado en el suelo, con los nudillos blancos contra el control remoto de la presentación. El proyector zumbaba de fondo mientras Tyler lo rodeaba como un tiburón. Varios pares de ojos observaban cómo se desarrollaba la escena, pero ninguno se atrevía a intervenir. «Le pido disculpas, señor Prescott», logró decir Jake, con voz firme a pesar de la humillación. «Puedo revisar el diseño y tenerlo listo para...». «No se moleste», lo interrumpió Tyler. «Dele el proyecto al equipo de Amanda. Al menos ellos entienden nuestros estándares». Se volvió hacia la sala. Se dio por terminada la reunión. Mientras las sillas rozaban el suelo y la gente salía, Jake recogía sus materiales con precisión mecánica. Sarah se quedó allí, observándolo mantener la compostura incluso cuando sus manos temblaban levemente mientras recogía su computadora portátil. En su oficina, Jake estaba sentado en su escritorio, mirando el horizonte de Nueva York a través de las ventanas del piso al techo. 5 años de dedicación, incontables noches de trasnocho y campañas exitosas no significaban nada frente a los estándares arbitrarios de Tyler. La pantalla de su computadora mostraba docenas de iteraciones de la presentación en la que había trabajado durante semanas, cada una cumpliendo con todos los requisitos del informe. Abrió el cajón y sacó una pequeña libreta llena de bocetos e ideas para su propia agencia de diseño, sueños que había dejado de lado para ascender en la jerarquía corporativa de Prescott Advertising. La humillación de la mañana lo obligó a enfrentarse a una verdad incómoda. Había sacrificado su libertad creativa por la seguridad de un puesto prestigioso. Sarah observó a Jake desde su oficina al otro lado del pasillo. Reconoció la expresión de resignación derrotada en su rostro. La había visto en su propio reflejo demasiadas veces. Su matrimonio con Tyler se había convertido en una actuación cuidadosamente coreografiada, cada uno interpretando sus papeles asignados en público mientras se distanciaba cada vez más en privado. Pensó en acercarse a Jake y ofrecerle algunas palabras de consuelo o apoyo, pero dudó. La política de la oficina de Prescott ya era bastante complicada sin que la esposa del director ejecutivo pareciera tomar partido en su contra. En cambio, observó cómo Jake ordenaba su escritorio, se ajustaba la corbata y se preparaba visiblemente para afrontar el resto del día. El incidente repercutió en su vida. A medida que el día se acercaba, Jake tomó una decisión. Abrió su computadora y comenzó a trabajar en una nueva versión de la presentación, no para apaciguar a Tyler, sino para demostrarse a sí mismo que no había perdido su lado creativo. Sarah notó que la luz de su oficina permanecía encendida mucho después de que la mayoría de los empleados se habían ido, y algo en su determinación despertó algo en ella que creía haber enterrado hace mucho tiempo.
La escena preparó el escenario para una compleja red de relaciones y dinámicas de poder que pronto se desenredarían de maneras inesperadas, poniendo a prueba las lealtades y obligando a cada personaje a enfrentar sus verdaderos deseos y motivaciones. La suave iluminación de Le Bernardin proyectaba sombras elegantes sobre el mantel blanco mientras Sarah observaba a Tyler revisar su teléfono por cuarta vez desde que llegaron los aperitivos. El restaurante bullía de conversaciones tranquilas y del suave tintineo de la porcelana fina, un marcado contraste con la tensión en su mesa. La cuenta de Wilson está resultando difícil, dijo Tyler, sin levantar la vista de su pantalla. Sus exigencias se están volviendo irrazonables. Colocó su teléfono boca arriba sobre la mesa, claramente esperando más mensajes. Sarah tomó un sorbo medido de su vino, un Bordeaux 2015 que Tyler había pedido sin consultarle. Pensé que se suponía que esta sería nuestra noche, dijo, manteniendo la voz serena. No hemos tenido una cena apropiada juntos en 3 semanas. El camarero apareció con sus platos principales, lenguado para Sarah, carne de wagyu para Tyler. Mientras organizaba los platos con precisión practicada, Tyler finalmente guardó su teléfono, aunque Sarah notó que permanecía a su alcance. «¿Sabes lo crucial que es este periodo para la empresa?», respondió Tyler, cortando su filete. «La fusión será un éxito. Eastern Digital podría duplicar nuestra cuota de mercado. Estas oportunidades no se presentan todos los días». Sarah dejó el tenedor y estudió el rostro de su marido. Los ángulos pronunciados de su mandíbula se habían endurecido con los años, coincidiendo con su personalidad cada vez más rígida. «¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera el trabajo?», preguntó. «¿Recuerdas lo que solíamos hablar cuando nos conocimos?». Tyler hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. Por un momento, algo se suavizó en su expresión. «Entonces éramos personas diferentes, Sarah. Hemos crecido. Hemos evolucionado. Así es como se ve el éxito». «¿Lo es?», desafió Sarah, señalando las mesas vacías que los rodeaban. Su reserva estándar era tan tardía que la mayoría de los comensales ya se habían ido. «¿Sentarse en restaurantes caros a las 10 de la noche, sin apenas hablarse?». «Sabías lo que te estabas metiendo cuando te casaste conmigo», dijo Tyler, con un tono más agudo. «El apellido Prescott conlleva ciertas responsabilidades. Ciertos sacrificios». Sarah sintió el familiar peso de la decepción asentarse en su pecho. «Me casé con un hombre que tenía sueños, Tyler. No solo ambiciones. Hay una diferencia». Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Tyler vibrando contra la mesa. Él se estiró para cogerlo de inmediato, pero Sarah fue más rápida. Colocó su mano sobre el dispositivo, obligándolo a mirarla a los ojos. «¿Qué quieres de mí, Sarah?», preguntó Tyler, con frustración evidente en su voz. «Te he dado todo, el ático, la casa de verano en los Hamptons, acceso a lo mejor de todo. ¿Qué más podrías necesitar?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de respuestas no dichas. Sarah retiró su mano, permitiendo que Tyler revisara su mensaje. Mientras él se absorbía de nuevo en su teléfono, ella sintió que su propio dispositivo vibraba en su bolso. Al abrirlo discretamente debajo de la mesa, vio un mensaje de Jake: «Necesito hablar contigo». «¿Café mañana?». «Nada relacionado con el trabajo, lo prometo». Sarah miró el mensaje, sintiendo que su ritmo cardíaco se aceleraba. Pensó que un Sarah se refirió al rostro de Jake durante la humillación de la mañana, la dignidad silenciosa que había mantenido y el fuego creativo que había observado mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. Aquí había alguien que todavía tenía sueños, no solo metas. «¿Todo bien?», preguntó Tyler, notando su distracción. Sarah bloqueó la pantalla de su teléfono y lo deslizó de nuevo en su bolso. «Solo un recordatorio sobre la reunión de la Junta de Caridad de mañana», mintió con suavidad. El engaño fue más fácil de lo que esperaba. Cuando terminaron su comida en el silencio familiar, Sarah compuso y borró varias respuestas a Jake en su mente. Cada versión luchaba entre la propiedad y el deseo, entre los confines seguros de su matrimonio y el atractivo peligroso de la conexión genuina. Finalmente, cuando Tyler firmó el cheque sin mirar la cantidad, Sarah tomó su decisión. Debajo de la mesa, escribió una respuesta rápida a Jake: 1 de la tarde. La cafetería en la calle Sullivan.
El resto de la velada transcurrió en un borrón de movimientos ensayados, el viaje en coche a casa, el beso de buenas noches, el sonido de la puerta del estudio de Tyler al cerrarse mientras volvía a trabajar. Sarah se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose atrapada y al borde de algo transformador. Su teléfono se sentía pesado en su mano mientras releía el mensaje de Jake. El día siguiente cambiaría todo, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. La pregunta era si estaba preparada para ese cambio y qué le costaría al final. La cafetería de la calle Sullivan existía en marcado contraste con los restaurantes formales que Sarah solía frecuentar. Las paredes de ladrillo a la vista, los muebles desiguales y el rico aroma del café recién molido creaban una atmósfera de autenticidad confortable. Sarah llegó primero, eligiendo una mesa apartada en un rincón lejos de las ventanas. Jake entró exactamente a la 1 de la tarde, su atuendo de negocios reemplazado por unos vaqueros oscuros y un suéter gris. La ropa informal le sentaba bien, suavizando el tono corporativo al que estaba acostumbrada. Pidió 2 cafés antes de ir a la cafetería. Antes de unirse a ella, había recordado su preferencia por los cafés con leche de avena de interacciones anteriores en la oficina. Gracias por venir, dijo Jake, sentándose en la silla de cuero desgastada frente a ella. No estaba seguro de que lo hicieras. Sarah envolvió sus manos alrededor de la taza de cerámica tibia, usándola como ancla. Yo tampoco estaba segura de que lo haría, admitió. La honestidad se sintió extraña pero refrescante. ¿Cómo lo llevas después de lo de ayer? La risa de Jake tenía un toque de amargura. ¿Te refieres a después de la disección pública de tu esposo de mis habilidades profesionales? He tenido mejores días. Tyler puede ser intenso, ofreció Sarah, sabiendo que la palabra era inadecuada. Intenso es una tormenta eléctrica, respondió Jake. Tyler es más como una demolición controlada. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Lo siento, no debería hablarte de él de esa manera. Sarah negó con la cabeza. No, por favor. Es refrescante oír a alguien hablar con sinceridad. Todos a mi alrededor son tan cuidadosos con sus palabras, siempre calculando cómo podrían llegar a Tyler. ¿Es por eso que viniste? ¿Para oír a alguien hablar con sinceridad? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Sarah tomó un sorbo de su café, ganando tiempo para formular su respuesta. Vine porque estoy cansada de conversaciones cuidadosamente elaboradas y silencios estratégicos. Porque ver lo que pasó ayer me hizo darme cuenta de cuánto he cedido para mantener una ilusión de perfección. Jake se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? ¿En la fiesta de vacaciones de la empresa el año pasado? Estabas contando esa historia sobre viajar de mochilero por Europa antes de la universidad, y todo tu rostro se iluminó. No he vuelto a ver esa luz desde entonces. Tyler dice que esos eran sueños infantiles, dijo Sarah suavemente. Que el éxito real requiere concentración, disciplina. ¿Y qué dices tú? La pregunta la golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había pedido su opinión en lugar de asumir que coincidía con la de Tyler? Digo, comenzó, pero se detuvo, sorprendida por la emoción amenazaba con abrumarla. Digo que estoy cansada de ser la señora Tyler Prescott. De ser cómplice de la ambición de otra persona. Jake extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de la de ella. No eres cómplice, Sarah. Eres. Se quedó en silencio, claramente luchando con lo que quería decir. El aire entre ellos parecía crepitar con posibilidades no dichas. Sarah se encontró estudiando su rostro, la preocupación genuina en sus ojos, el leve surco de su frente, la forma en que se inclinaba hacia ella como atraído por una fuerza invisible. «Soy que», susurró. En lugar de responder, Jake cerró la distancia entre ellos, su mano cubrió suavemente la de ella. El toque fue eléctrico, enviando escalofríos por su brazo. Sus ojos se encontraron, y la bulliciosa cafetería pareció desvanecerse. Sin pensarlo conscientemente, Sarah se encontró inclinándose hacia adelante. La mano libre de Jake subió para ahuecar su mejilla, y luego se besaron. Al principio fue suave, tentativo, pero rápidamente se profundizó con años de emoción reprimida, su frustración, su admiración, su soledad compartida. Cuando finalmente se separaron,
Sara se sintió mareada por emociones contradictorias. La culpa luchaba con la euforia, la vergüenza con una sensación de estar en lo correcto que no había sentido en años. Debería irme, dijo, pero no hizo ningún movimiento para irse. ¿Deberías irte tú?, preguntó Jake en voz baja. ¿O es solo lo que la voz de Tyler en tu cabeza te está diciendo que hagas? La pregunta la impactó. Sara se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo viviendo de acuerdo con las expectativas de Tyler que casi había olvidado cómo reconocer sus propios deseos. Ya no sé lo que quiero, admitió. Jake le apretó la mano suavemente. Tal vez eso es exactamente lo que necesitas descubrir. Sin la influencia de nadie más. Se sentaron en un silencio cargado, el café se les enfrió, ambos conscientes de que habían cruzado una línea que no se podía deshacer. El beso lo había cambiado todo, transformando la atracción teórica en una realidad tangible. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara, más para sí misma que para Jake. «Que siempre que quieras que pase», respondió Jake. «Por una vez, esto es completamente tu elección». El peso de esa libertad la aterrorizaba y emocionaba a la vez. Cuando finalmente se prepararon para salir de la cafetería, Sara supo que su vida había cambiado de rumbo irreversiblemente. La única pregunta era a dónde la llevaría este nuevo camino y si era lo suficientemente valiente para seguirlo. La oficina de Tyler Prescott se volvió cada vez más sofocante a medida que revisaba los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Sara. 3 cafeterías en una semana, ninguna cerca de sus lugares habituales. Cargos por almuerzo en restaurantes informales que normalmente evitaría. Pequeñas inconsistencias que pintaban un panorama más amplio de engaño. «Ha estado diferente últimamente», murmuró, más para sí mismo que para Mark Stevens, que descansaba en una de las SIL. As de cuero frente a su escritorio. Mark, el director financiero de Tyler y su amigo más antiguo, arqueó una ceja. ¿Diferente en qué? Su tono era cuidadosamente neutral, pero sus ojos mostraban un gran interés. Distraída. Llegando tarde a casa. Poniendo excusas sobre eventos de caridad que sé que no están programados. Tyler se puso de pie, caminando hacia las ventanas que iban del piso al techo. 47 pisos más abajo, la ciudad de Nueva York continuaba su ritmo implacable. Anoche, ella estaba sonriendo a su teléfono durante la cena. Sara nunca sonríe a su teléfono. Mark se enderezó en su silla, percibiendo una oportunidad. ¿Has considerado hacer que la sigan? Tyler se volvió bruscamente. ¿Qué tipo de hombre ha seguido su esposa? El tipo que ha construido un imperio y necesita protegerlo, respondió Mark con suavidad. Los contratos matrimoniales pueden ser costosos de disolver, especialmente en tu posición. La sugerencia quedó flotando en el aire como humo, tóxica pero convincente. Tyler regresó a su escritorio, abriendo el organigrama de la empresa en su computadora. ¿Quién tendría motivos para interactuar con ella regularmente? ¿Alguien nuevo en su comité de caridad? Mark se puso de pie, caminando hacia el escritorio con calculada informalidad. De hecho, he notado algo interesante en el departamento de diseño. Hizo una pausa para dar efecto. Jake Miller ha estado tomando últimamente, estoy almorzando mucho. Casualmente, más o menos a la misma hora en que Sara ha estado fuera. Los dedos de Tyler se apretaron sobre el ratón. ¿Jake Miller? ¿El mismo Jake Miller que no pudo armar una presentación decente ni para salvar su vida? El mismo, confirmó Mark, observando atentamente la reacción de Tyler. Aunque algunos podrían decir que tu crítica de esa presentación fue innecesariamente dura. ¿Estás sugiriendo que arrojé a mi esposa a los brazos de otro hombre a través de una gestión dura? Mark levantó las manos a la defensiva. No estoy sugiriendo nada. Solo comparto observaciones. Como tu amigo. Mientras tanto, en su oficina, Sara estaba sentada mirando su teléfono, donde el último mensaje de Jake brillaba en la pantalla: ya te extraño. ¿Almorzamos mañana? Su dedo se cernió sobre el botón de respuesta, la culpa y el deseo librando su guerra habitual. Un golpe en su puerta la hizo saltar. Mark Stevens entró sin esperar una respuesta, su sonrisa no llegó a sus ojos. Sara, un placer verte, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Esperaba encontrarte sola. Sara cerró su teléfono, colocándolo boca abajo en su escritorio. ¿En qué puedo ayudarte?,
Mark? Oh, me preguntaba cómo lo estás llevando. No debe ser fácil, estar atrapada entre tu esposo y ciertos miembros del personal. Su énfasis en las últimas palabras hizo que la sangre de Sarah se helara. No estoy segura de lo que quieres decir, respondió, manteniendo la voz firme. La sonrisa de Mark se ensanchó un poco. ¿No? Mi error entonces. Aunque si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que entienda las presiones de mantener las apariencias, dejó la oferta sin terminar. Después de que Mark se fue, las manos de Sarah temblaron mientras escribía una advertencia para Jake: ten cuidado. Mark sospecha algo. En su propia oficina, Jake recibió el mensaje con creciente inquietud. Había notado que Mark lo observaba últimamente, haciendo preguntas casuales sobre su agenda, sus proyectos, sus planes futuros. Cada interacción se sentía como una pieza de evidencia que se estaba recolectando. El día transcurría, la tensión aumentaba como un trueno. Tyler merodeaba por las oficinas con una ira apenas contenida, criticando a los empleados por infracciones menores. Sarah mantuvo la compostura durante 2 reuniones de la junta directiva, aunque su mente corría con planes de contingencia. Jake se sumergió en el trabajo, tratando de parecer productivo e inocente. Al acercarse la noche, Mark se sentó en su propia oficina, revisando la información que había reunido. Años de resentimiento hacia Tyler, por ascensos negados, créditos robados, oportunidades bloqueadas. Finalmente le habían presentado el arma perfecta. La pregunta era cómo usarla mejor. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un archivo que había estado compilando. Dentro había fotos de la cafetería en Sullivan Street, marcas de tiempo de los registros de seguridad que mostraban ausencias coincidentes y notas de conversaciones con empleados estratégicos. No lo suficiente para probar nada definitivamente, pero más que suficiente para crear dudas y discordia. A veces, murmuró para sí mismo, la amenaza de exposición es más valiosa que la exposición misma. La oficina se vació lentamente, dejando atrás una red de sospecha y miedo. Tyler se sentó solo en su oficina, estudiando viejas fotos de Sarah en su teléfono, tratando de identificar el momento en que las cosas habían cambiado. Sarah condujo a casa en silencio, olvidando su podcast habitual de NPR mientras sopesaba sus opciones. Jake trabajó hasta tarde otra vez, en parte por dedicación y en parte por miedo a lo que lo esperaba fuera de la relativa seguridad de la oficina. Y Mark, el último en irse, sonrió mientras imaginaba el caos que se avecinaba. Las piezas estaban en su lugar, ahora era solo una cuestión de tiempo. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el ático de los Prescott mientras Tyler caminaba por la sala de estar, esperando que Sarah regresara. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, se paró junto a las ventanas del piso al techo, su silueta marcada contra el horizonte de Manhattan. ¿Otra reunión tardía?, preguntó, sin darse la vuelta. Sarah dejó su bolso con cuidado, ganando tiempo. La Fundación Thompson necesitaba finalizar los detalles de la gala. Interesante, dijo Tyler, finalmente con calma. Porque llamé a Patricia Thompson hace una hora. Está en Londres. Se dirigió a la barra y se sirvió 2 dedos de whisky. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sarah sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo una expresión neutral. No me iba a reunir con Patricia. Me iba a reunir con su coordinadora de eventos. ¿A las 7 de la tarde? Tyler tomó un sorbo lento de whisky. Nunca has sido una buena mentirosa, Sarah. Es una de las cosas que me encantaban de ti. El uso del tiempo pasado no se le escapó. ¿De verdad vamos a hacer esto ahora, Tyler? ¿Interrogarme sobre mi agenda cuando ni siquiera puedes terminar la cena sin revisar tu teléfono? No te desvíes del tema. No se trata de mí. Dejó el vaso con deliberado control. Has cambiado. Las citas misteriosas, los restaurantes diferentes, los mensajes de texto constantes. ¿Crees que estoy ciega? Sarah se dirigió a la cocina, necesitando distancia física. Tal vez he cambiado. Tal vez estoy cansada de ser la esposa corporativa perfecta. Siempre disponible cuando necesitas un acompañante pero invisible cuando estás cerrando tratos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mark estaba sentado frente a Tyler en un restaurante de carnes con poca luz, plantando cuidadosamente semillas de duda.
Odio sacar el tema, dijo Mark, cortando su chuletón, pero como tu amigo, me siento obligado. La gente está hablando, Tyler. El tenedor de Tyler se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Sobre? ¿Sé? La forma en que ha estado, distante últimamente. El tiempo que pasa con ciertos empleados. Mark vio que la expresión de Tyler se oscurecía. Estoy seguro de que no es nada, pero en tu posición, incluso los rumores pueden ser peligrosos. ¿Qué está diciendo exactamente la gente? La voz de Tyler era peligrosamente tranquila. Mark se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Se ha hablado de sus almuerzos con Jake Miller. Largos, en lugares apartados. El tipo de restaurantes donde la gente no reconoce a la esposa del director ejecutivo. La manipulación se abrió paso en la mente de Tyler como un veneno. Más tarde esa noche, Sarah se encontró frente a otra confrontación. ¿Dónde estabas realmente hoy?, preguntó Tyler. Tyler se quedó atónito en cuanto entró. Te lo dije, no lo hagas. La voz de Tyler interrumpió su explicación. No nos insultes a los dos con otra mentira. En su bolsillo, el teléfono de Sarah vibró con un mensaje de Jake: necesitamos hablar. Las cosas se están complicando. Sarah sintió que las paredes se cerraban. Cada mentira, cada reunión secreta, cada momento robado se estaba cumpliendo con creces. Tyler, creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. ¿Que no funciona? ¿Nuestro matrimonio? ¿La vida que te he dado? Su risa era amarga. ¿O es que simplemente has encontrado algo más emocionante? Mientras tanto, Jake estaba sentado en su apartamento, mirando el mensaje que había enviado. No podía quitarse la sensación de que Mark lo había estado observando todo el día, documentando sus movimientos, reuniendo pruebas. La presión se estaba volviendo insoportable. Sarah y Jake lograron reunirse brevemente al día siguiente, encontrando un momento tranquilo en un pequeño parque a varias cuadras de la oficina. Mark lo sabe, dijo Jake sin preámbulos. Ha estado recopilando información, observándonos. Hoy me preguntó sobre mi amistad contigo. La forma en que lo dijo. Sarah sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez, Jake dudó. Tal vez deberíamos terminar esto antes de que destruya todo. Sarah estudió su rostro, viendo el conflicto allí. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero dejó de importar en el momento en que me enamoré de la esposa de mi jefe. La confesión quedó suspendida entre ellos, demasiado honesta para retractarse, demasiado peligrosa para reconocerla por completo. Sarah tomó su mano, luego se detuvo, repentinamente consciente de lo expuestos que estaban. Necesitamos ser más inteligentes, dijo finalmente. Más cuidadosos. O más valientes, respondió Jake suavemente. Se separaron, cada uno sintiendo el peso de sus decisiones presionándolos. Sarah regresó a casa y encontró a Tyler esperando, sus sospechas ahora alimentadas por las cuidadosas insinuaciones de Mark y sus propias observaciones. Jake regresó a su apartamento y encontró un correo electrónico de Mark, solicitando una reunión privada para discutir el futuro de la empresa. El juego estaba cambiando. Los jugadores hacían sus movimientos y las apuestas eran cada vez mayores con cada día que pasaba. Mark observaba cómo se desarrollaba todo, orquestando cuidadosamente el caos mientras mantenía su fachada de amigo y colega preocupado. La reunión de revisión trimestral crepitaba de tensión mientras Tyler estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias. 50 de los principales ejecutivos de la empresa llenaban la sala, pero su atención se centraba en Jake Miller, que estaba sentado revisando sus notas de presentación. Miller, la voz de Tyler interrumpió la charla previa a la reunión. Hoy eres el primero. Jake se levantó suavemente, aunque Sarah notó que su mano temblaba ligeramente mientras conectaba su computadora portátil al proyector. La sala quedó en silencio, recordando el desastre de su última presentación. Las métricas de la campaña del tercer trimestre muestran un crecimiento significativo, comenzó Jake, con voz firme a pesar de la mirada inquebrantable de Tyler. Las diapositivas eran impecables, limpias, innovadoras y respaldadas por datos sólidos. Tyler esperó hasta que Jake estuviera a la mitad antes de decir, alto. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta.
¿Alguien más nota la falla fundamental de este enfoque? La sala contuvo la respiración. Sara agarró su bolígrafo con más fuerza, observando el rostro de Jake en busca de cualquier signo de ruptura. Toda la estrategia supone que nuestro grupo demográfico objetivo prioriza la sostenibilidad, continuó Tyler, con la voz llena de desdén. ¿En base a qué datos, Miller? En base a sus sentimientos personales sobre el MED. ¿Y ambiente? Jake se mantuvo firme. La investigación de mercado es clara, señor Prescott. ¿Puedo mostrarle la investigación de mercado que seleccionó cuidadosamente para respaldar sus conclusiones predeterminadas? Tyler se acercó a la pantalla, su presencia dominaba la sala. Esto es lo que sucede cuando dejamos que la ideología se imponga al sentido comercial. Cuando permitimos que las agendas personales se infiltren en las decisiones profesionales. El doble sentido no pasó desapercibido para nadie. Varios ejecutivos miraron incómodos a Tyler y Jake, mientras otros examinaban atentamente sus cuadernos. Los números hablan por sí solos. Yo mismo, respondió Jake, con la voz tensa y la ira controlada. Nuestras campañas de prueba mostraron un aumento del 47% en la participación cuando manipulaste los parámetros para obtener los resultados que querías. Tyler se volvió hacia la sala. Así es como se ve la debilidad. Esto es lo que sucede cuando las personas olvidan su lugar, cuando van más allá de su posición. Sara vio que los nudillos de Jake se ponían blancos contra el podio. Pudo ver el momento en que algo se rompió detrás de sus ojos. ¿Mi lugar? La voz de Jake era tranquila pero se escuchaba con claridad. ¿Mi lugar debe ser tu saco de boxeo? ¿Para verte descartar una investigación válida porque no coincide con tus preconcepciones? Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nadie desafió a Tyler Prescott, especialmente no frente a todo el equipo ejecutivo. La sonrisa de Tyler era como la de un tiburón. Su lugar, señor Miller, es donde yo diga que está. O en ninguna parte de esta empresa. Entonces, tal vez no debería ser en ninguna parte. Jake comenzó a reunir sus materiales. Porque prefiero estar desempleado que seguir fingiendo que tu manera es la única manera. El silencio era ensordecedor mientras Jake caminaba hacia la puerta. Sara sintió que su corazón latía con fuerza, sabiendo que debía permanecer en silencio, pero sintiendo que las palabras se acumulaban en su garganta. La presentación fue excelente, dijo claramente, haciendo que Jake se detuviera en la puerta. La investigación es sólida. La estrategia es innovadora y descartarla sin la debida consideración es un mal criterio comercial. Tyler se volvió lentamente para mirar a su esposa, su expresión peligrosa. ¿Disculpa? ¿Me escuchaste? Sara lo miró fijamente. Tu venganza personal está nublando tu juicio profesional, y todos en esta sala lo saben. Mark se inclinó hacia adelante en su silla, observando cómo se desarrollaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Esto era mejor de lo que él mismo podría haber orquestado. Jake se quedó congelado junto a la puerta, atrapado entre escapar y ser testigo de este momento sin precedentes. Otros ejecutivos se movieron incómodos, divididos entre su instinto de estar de acuerdo con Sara y se levantó la sesión, dijo Tyler con voz ronca y llena de rabia. Todos fuera. Excepto tú, Sara. Y tú, Miller. Mientras la sala se vaciaba rápidamente, Mark se quedó allí, haciendo como si estuviera reuniendo sus materiales mientras observaba a las tres figuras restantes. La tensión entre ellos era palpable, cargada de acusaciones no dichas y emociones reprimidas. No se trata de la presentación, ¿verdad, Tyler?, preguntó Sara una vez que la sala estuvo casi vacía. No, respondió Tyler con frialdad. Se trata de lealtad. Confianza. Cosas que aparentemente no significan nada para ninguno de los dos. Jake regresó a la sala, sin estar ni con Sara ni separado de ella, una posición que decía mucho. La lealtad se tiene que ganar, dijo en voz baja. La confianza también. Los tres se quedaron en un triángulo de tensión, cada uno consciente de que este momento lo cambiaría todo. Fuera de la sala de conferencias, Mark sacó su teléfono y comenzó a escribir, con una sonrisa en los labios. El caos que había esperado se estaba desarrollando a la perfección, y ni siquiera había tenido que der la cerilla final.
La sala ejecutiva quedó en silencio cuando Sara se levantó de su silla en la abarrotada sala de conferencias. La reunión trimestral de accionistas había sido bastante tensa, con Tyler presentando proyecciones optimistas que parecían huecas dada la agitación interna de la empresa. Pero nadie esperaba lo que vino después. Antes de concluir, la voz de Sara sonó clara y firme: «Hay algo que necesita ser abordado». Miró directamente a Tyler, quien se quedó congelado a mitad de la oración, con el marcador todavía suspendido sobre la pizarra. «Sara», advirtió Tyler, su tono con una clara amenaza. «Este no es el momento». «Es exactamente el momento». Se alejó de la mesa de conferencias, llamando la atención de la sala. Durante años, esta empresa ha operado con miedo y manipulación. Hemos visto a buenas personas aplastadas, ideas innovadoras descartadas y comportamientos tóxicos recompensados. Los accionistas se movieron incómodos en sus asientos. Mark se inclinó hacia adelante, apenas conteniendo su satisfacción. «He sido cómplice de esta cultura del silencio», continuó Sara. «Como esposa de Tyler, me quedé de brazos cruzados mientras él creaba un ambiente donde las venganzas personales prevalecen sobre las decisiones comerciales acertadas. Pero eso termina hoy». El marcador de Tyler cayó al suelo. «¿Si haces esto?» «Estoy enamorada de Jake Miller», anunció Sara, con voz firme. «Y antes de que alguien descarte esto como un asunto meramente personal, déjenme ser clara. Nuestra relación comenzó porque ambos reconocimos la disfunción en el corazón de esta empresa». La sala estalló en susurros. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas significativas, mientras que otros miraban atentamente sus tabletas, evitando el contacto visual. Tyler permaneció completamente inmóvil, su rostro palideciendo. El control que había mantenido con tanto cuidado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo frente a la gente, sobre cuyo respeto había construido su imperio. «¿Crees que esto te hace ver fuerte?», finalmente logró decir, con voz áspera. «¿Admitir una aventura delante de nuestros accionistas?» «No», respondió Sara. «Lo que me hace fuerte es negarme a participar en la ficción de que esta empresa está sana bajo tu liderazgo». Jake, que había estado sentado tranquilamente en el fondo de la sala, se puso de pie. «Todo en mi última presentación fue preciso. La investigación de mercado, las proyecciones, la estrategia, todo fue un trabajo sólido que fue descartado debido a la animosidad personal». Mark eligió ese momento para intervenir, su voz goteaba de falsa preocupación. «Tal vez deberíamos tomar un breve receso para recomponernos, ¿no?», espetó Tyler, finalmente encontrando su voz. «¿Quieres airear nuestros trapos sucios, Sara? Hagámoslo. Contémosle a todos cómo traicionaste no solo a tu esposo, sino a la propia empresa. Cómo conspiraste con un ejecutivo junior para socavar el liderazgo. La única persona que socava el liderazgo eres tú, Tyler», interrumpió Sara. «Tu obsesión por el control, tu incapacidad para aceptar críticas, tu necesidad de dominar. Cada situación está destruyendo todo lo que hemos construido». Los murmullos de los accionistas se hicieron más fuertes. Una de ellas, Barbara Chen, se puso de pie. «Señor Prescott, a la luz de estas revelaciones, la junta directiva desea convocar una sesión de emergencia». Tyler se rió, un sonido áspero y carente de humor. «No puede hablar en serio. ¿Va a permitir que una disputa doméstica afecte la política de la empresa?» «No se trata del asunto», respondió Barbara con firmeza. «Se trata de un patrón de comportamiento que ha salido a la luz. El ambiente de trabajo hostil, el rechazo de estrategias comerciales válidas, la aparente priorización de los agravios personales por sobre los intereses de la empresa». Mark observó cómo se desarrollaba la escena, con una expresión cuidadosamente neutral, incluso mientras el triunfo lo invadía. Años de espera, de documentar cuidadosamente los peores momentos de Tyler, de compartir en silencio sus preocupaciones con miembros clave de la junta directiva, todo estaba dando mejores resultados de los que había planeado. «Propongo un voto de confianza inmediato en el liderazgo actual», gritó otro miembro de la junta. La sala se sumió en el caos. Varias facciones se formaron instantáneamente, los leales a Tyler, los que habían resentido durante mucho tiempo su estilo de liderazgo y los que vieron una oportunidad para el cambio. Sara se paró en el ojo de la tormenta que había creado, sintiéndose liberada y aterrorizada al mismo tiempo. Jake se movió para pararse a su lado, sin tocarla,
pero lo suficientemente cerca para ofrecerle apoyo silencioso. Tyler inspeccionó la sala, viendo años de relaciones de poder cuidadosamente cultivadas desmoronándose ante sus ojos. Su mirada se posó en Mark y por primera vez notó la satisfacción mal disimulada de su amigo. «Tú», dijo en voz baja, al darse cuenta. «Tú has estado orquestando esto». La sonrisa de Mark se ensanchó levemente. «Yo solo proporcioné un escenario. Los intérpretes eligieron sus propios papeles». Los miembros de la Junta ahora estaban discutiendo abiertamente las medidas de emergencia, y sus voces se elevaban mientras debatían los procedimientos y los precedentes. El mundo de Tyler se estaba derrumbando en tiempo real, su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba bajo el peso de las verdades expuestas y resentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Las consecuencias de la revelación de Sarah repercutieron en Prescott Advertising como una onda expansiva. Tyler se encontró enfrentando desafíos por parte de ejecutivos que antes eran leales y que ahora percibían debilidad. Al caminar por la oficina a la mañana siguiente, notó que las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba, reemplazadas por un silencio tajante. En el salón ejecutivo, un grupo de gerentes superiores apenas reconocía su presencia. Tyler captó fragmentos de su conversación susurrada, cuestiona su juicio. Si no podía ver lo que estaba sucediendo en su propio matrimonio. Richard Martínez, jefe de relaciones con los clientes, interceptó a Tyler antes de que pudiera llegar a su oficina. «Necesitamos hablar sobre la cuenta de Anderson», dijo, sin la habitual deferencia en su tono. «Están expresando inquietudes sobre la estabilidad en el liderazgo». «¿Estabilidad?». La voz de Tyler era aguda. «He liderado esta compañía a través de 3 recesiones». «Sí, pero la percepción es la realidad en nuestro negocio». Richard se mantuvo firme. «Están preocupados por la dinámica personal que afecta la toma de decisiones». Mientras tanto, Sarah se encontró a sí misma navegando por un tipo diferente de escrutinio. Las ejecutivas que antes la habían tratado simplemente como la esposa de Tyler ahora se acercaban a ella con una mezcla de respeto y curiosidad. Su postura audaz la había transformado de cómplice a actriz a sus ojos. Jake enfrentó sus propios desafíos. Al entrar al departamento de diseño, encontró a su equipo dividido. Algunos lo veían como un héroe que se enfrentó a la tiranía, mientras que otros lo veían como un oportunista que se las arregló para meterse en la controversia. El método Miller había garabateado a alguien en la pizarra de la sala de descanso. Paso 1, diseño. Paso 2, seducir a la esposa del CEO. Paso 3, beneficio. Jake lo borró sin hacer comentarios, pero el mensaje era claro, su reputación profesional había sido alterada irrevocablemente. Mark lo observó todo desde su oficina, compartiendo información estratégicamente con los miembros de la Junta. ¿Sabías que Tyler rechazó la campaña de sustentabilidad a pesar de que la política de sustentabilidad era una prioridad para él? Se prevén rendimientos del 40%, decía con indiferencia. Resentimiento personal, al parecer. Te hace preguntarte qué otras oportunidades hemos perdido. El consejo convocó una sesión de emergencia esa tarde. Tyler se sentó a la cabecera de la mesa por costumbre, pero la dinámica de poder había cambiado palpablemente. Barbara Chen abrió la reunión con su característica franqueza. Necesitamos abordar el elefante en la habitación. El valor de esta empresa ha caído un 3% desde las revelaciones de ayer. Una fluctuación temporal, desestimó Tyler. Los mercados odian la incertidumbre, pero se estabilizarán. Tal vez, interrumpió otro miembro del consejo. Pero nuestras preocupaciones son más profundas que los precios de las acciones. Estamos viendo evidencia de una toma de decisiones sistemática basada en venganzas personales en lugar de méritos comerciales. Mark se aclaró la garganta. He compilado un informe. Distribuyó tabletas que contenían ejemplos meticulosamente documentados de las decisiones de liderazgo cuestionables de Tyler. Notará un patrón de rechazo de iniciativas rentables basadas en conflictos personales. Tyler examinó el documento, su rostro se ensombreció al reconocer el juego largo de Mark. Años de conversaciones casuales y escucha aparentemente comprensiva se habían utilizado como arma en su contra. Esto es una caza de brujas, declaró, poniéndose de pie. Construí esta empresa desde la nada. Cada decisión que he tomado fue tuya, interrumpió Barbara. Ese es precisamente el problema.
Hemos permitido un estilo de liderazgo autocrático que se está volviendo cada vez más riesgoso en el entorno corporativo actual. Sarah, mirando desde su oficina, recibió un mensaje de texto de Jake: ¿estás bien? Esto se está poniendo feo. Ella miró fijamente el mensaje, entendiendo que sus decisiones personales habían catalizado una revolución corporativa que ahora estaba fuera de su control. La cuestión ya no era solo sobre su relación, era sobre el poder, el control y el futuro de la propia empresa. Tyler salió de la reunión de la junta directiva luciendo conmocionado. Mientras se dirigía a su oficina, encontró a Mark esperando junto a su escritorio. La junta directiva tiene inquietudes, dijo Mark, con una voz que transmitía falsa simpatía. Están sugiriendo una licencia temporal mientras revisan la estructura de liderazgo. Tú planeaste esto, acusó Tyler. ¿Todo? Los susurros a la junta, los patrones documentados, probablemente incluso alentaron la relación entre Sarah y Jake. La sonrisa de Mark era sutil pero inconfundible. Simplemente creé un entorno donde la verdad pudiera surgir. El resto lo hiciste tú mismo. Mientras Tyler permanecía en su oficina, viendo cómo su imperio se le escapaba de las manos, se dio cuenta de que su mayor enemigo no había sido la infidelidad de Sarah ni la ambición de Jake, sino su propia arrogancia, cuidadosamente documentada y explotada por el hombre en el que más había confiado. La casa de Eleanor Prescott en el Upper East Side siempre había sido un santuario para Tyler. Ahora, sentado en la prístina sala de estar de su madre, se sentía como un colegial de nuevo, poderoso en el mundo, pero humilde ante la única persona que podía ver a través de sus fachadas. No estás durmiendo, observó Eleanor, sirviéndote en tazas de porcelana china. No era una pregunta. La junta ha pedido una votación de reestructuración, admitió Tyler, con la voz hueca. Después de 30 años, quieren modernizar el liderazgo. Eleanor se acomodó en su sillón, estudiando a su hijo por encima de su taza de té. ¿Y Sarah? ¿Has hablado con ella desde el anuncio? ¿Qué hay que decir? Ella me humilló delante de todos los que me importan. ¿Lo hizo? La voz de Eleanor transmitía décadas de gentil sabiduría. ¿O finalmente dejó de protegerte de ti mismo? Tyler levantó la cabeza de golpe. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de la verdad, cariño. Algo que pareces haber perdido de vista en algún punto entre construir tu imperio y olvidar por qué lo construiste en primer lugar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jake estaba sentado en su pequeño apartamento, mirando su carta de renuncia. El cursor parpadeaba acusadoramente en su pantalla. Cada borrador parecía demasiado arrepentido o demasiado defensivo. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Sarah: necesitamos, no quiero hablar de lo que sucederá después. Siguiente. La palabra tenía un peso imposible. Su carrera en Prescott estaba efectivamente terminada, sin importar cómo resultara esto. Él siempre sería el hombre que se enamoró de la esposa del jefe. Otras agencias lo verían como una carga, un escándalo esperando a suceder. En su propio espacio, Sarah se enfrentó a demonios similares. Se había mudado a una suite de hotel, incapaz de soportar la perfección sofocante del ático. El lujo genérico de la habitación estaba muy lejos de su hogar cuidadosamente seleccionado, pero de alguna manera se sentía más honesto. Su teléfono vibró con un mensaje de Barbara Chen: reunión de la junta mañana. Se solicita su presencia. Ya no se trata solo de Tyler. Sarah cerró los ojos y sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Había encendido el fósforo, pero el fuego se había extendido más allá de su control y consumía más que solo su matrimonio. De vuelta en la casa de Eleanor, la fachada de Tyler finalmente se resquebrajó. No sé quién soy sin la compañía, confesó, con la voz quebrada. Sin el poder, sin el control, entonces, tal vez sea hora de averiguarlo, respondió Eleanor suavemente. Tu padre también construyó su imperio sobre el miedo. Mira cómo terminó eso. Tyler lo recordaba muy bien, el ataque cardíaco de su padre a los 58 años, solo en su oficina, rodeado de papeles pero sin gente que realmente se preocupara. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sintiéndose perdido por primera vez desde la infancia. Empieza de nuevo, dijo Eleanor simplemente. Pero primero, debes decidir qué tipo de hombre quieres ser, no solo qué tipo de líder. Mientras tanto, Jake se enfrentó a su propio momento de la verdad.